No des más vueltas, ¿cuál es el momento ideal? La vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar. Este es el podcast La Vida de Hoy, el vivir el aquí y el ahora, en donde vamos compartiendo distintas experiencias. Y antes de que te cuente cuál es el tema que hoy vamos a hablar, te voy a decir donde vos sí podés vivir tu propia experiencia. Y es en Nisa Calzados. En Nisa Calzados vas a vivir esa experiencia de encontrar el zapato que más te guste. Podés vivir y regalar emociones. Encontrar la nueva colección primavera-verano de Sophie Martiré, Albani, Rocío y también carteras, bolsos y billeteras de Bellona Bags. En Radatili, en calle Moyano 1891, con un amplio horario de atención de lunes a sábados de 10 a 13 y de 15 a 19 horas. Y también está la tienda online en www.nisacalzados.com que te lo llevan a domicilio. Y seguimos buscando hablar con los protagonistas, ¿no? De distintas formas de vivir, de distintas formas de adaptarse. Y en la vida de hoy decidimos en este capítulo buscar hablar con aquellas personas que tienen una particularidad en la alimentación. ¿Y cómo es vivir con eso? Lo hay desde esta enfermedad, yo la llamo nueva, ¿no? De que antes, capaz cuando uno era más chiquito no las escuchaba, lo que es el celiaquismo, pero también está la diabetes, o sea, condiciones que hacen que vos tengas que cambiar tus hábitos en la alimentación, tu vida, es otra manera de vivir. Y por eso la busco a una amiga personal que se suma en este caso a este capítulo por primera vez a nuestros podcasts de ADN Sur. Ella es Mercedes Coma y ahora nos va a contar un poquito por qué la estoy convocando y por qué tiene la palabra autorizada para contarnos de este tema. Bienvenida, Mercedes, a este podcast. Hola, buenas tardes, Sol, buenas tardes, quien sea que esté escuchando. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, te cuento que los podcasts es esto, puede ser a la mañana, a la tarde, a la noche, en su casa, en el auto. Esto es lo bueno, ¿no? De que En cuando cualquier quieran van momento. a poner este capítulo y nos van a escuchar. Y Bueno, contanos vos para que la gente sepa por qué digo que tenés la autoridad para hablar del tema. qué fuerte esa cosa de la autoridad, por Dios, me siento la licenciada en saberes de alimentaciones paralelas. En realidad, bueno, todo el tema empezó, yo te llevaba una vida absolutamente normal, nunca tuve ningún tipo de restricción ni problema, tengo 2 hijas y en el año 2015 a la primera de ellas, luego de unos estudios de laboratorio que yo le mandé a pedir porque se le caía muchísimo el pelo, le diagnosticaron celiaquía. No tenía ningún síntoma que no fuera para mí llamativo, más allá de esa caída del pelo que era llamativa, digamos, era muy llamativa, se le caía más el pelo a ella que a mí, y ella tenía apenas, tendría 9 años aproximadamente en ese momento, 8 o 9 años, y luego de un laboratorio que en realidad quisimos descartar un montón de cosas porque no sabíamos por qué lado podía llegar a venir, yo sí notaba que ella me decía que a la tarde, después de la merienda, le dolía la panza. Y tenía algunos problemas de constipación, pero que venían siendo, no era unas cosas permanentes. Bueno, hacemos este laboratorio y le salta la celiaquía. Hay distintos, no es que son distintos grados de celiaquía, pero hay distintos reactivos en un laboratorio, no me acuerdo si son 3 o 4. La cosa es que en el caso este de mi hija mayor le dieron todos altísimos, o sea que era extremadamente celíaca, no cabía ninguna duda, no había que hacer ningún otro tipo de testeo, más allá de que el protocolo indica hacer una biopsia del intestino a través de una laparoscopía, para lo cual hubo que anestesiarla, y luego de ese primer diagnóstico tuvimos que hacernos toda la familia cercana, padres, tíos, abuelos, hermanos, etcétera, el mismo laboratorio para descartar una celiaquía encubierta. Todos dimos negativo, salvo mi otra hija menor, yo tengo 2 hijas, las 2 me dieron positivo en el mismo año, con lo cual la verdad es que todo en la vida cambia un poco. Parece una pavada, porque en realidad la celiaquía puede ser vista como una especie de alergia o de restricción. En realidad somos lo que comemos, y somos socialmente también lo que comemos, porque compartimos mucho con el otro, con la comida. Nos juntamos mucho a comer con amigos, con familia, siempre que hay una juntada hay un plato de comida de dulce, salado, según el gusto, y mi hija, bueno, estaba en la primaria en ese momento, pero después también entrando en la secundaria, bueno, para las 2, ¿no es cierto? Fue todo un tema, fue bastante fuerte también para ellas, más allá de que yo siempre traté
minimizar el impacto y prepararles, si se juntaban a comer pizza con los amigos, yo le hacía una pizza, si juntaban a comer hamburguesas, yo le preparaba el pan de hamburguesas, hablaba con las mamás antes para que todo fuera apto en las casas a donde iban, que siempre en los cumpleaños hubiera algo, obviamente que había un montón de circunstancias que se me escapaban y siempre había un evento sorpresa que yo no podía tener en cuenta y que mi hija le preparaban galletas de arroz, que a mí me parecía tristísimo que a una nena de primaria, todos comiendo una torta de cumpleaños con rocklets y chocolate, y la pobre chica comiendo una galleta de arroz, me parecía tristísimo, yo no quería que mis hijas pasaran por eso. Me encanta, Mercedes, esto, ¿no? Tiraste un montón, decir, bueno, somos lo que comemos. Hace unos días tuvimos un podcast sobre ese título, ¿no? Con una nutricionista hablando de cómo nos marca, ¿no? El tema Y de la escuché de la alimentación. Evangelina, sí, excelente. Claro, con Evangelina Genari. Y eso me encanta, y aparte lo estás afirmando en un estilo de vida. Y bueno, como cualquier madre puede reaccionar, ¿no? A una situación de tus dos hijas, adelantarte, yo siempre lo digo también, en mi caso teniendo un hijo con discapacidad, siempre como que iba 2 cuadras adelante de él para correrle los obstáculos, para que la rampa no esté obstruida. Lo hacemos como madres, pero después llega un momento que ellos también aprenden y ellos empiezan a correr sus obstáculos, ellos empiezan a saber el tema de su alimentación. ¿Cómo fue con las nenas? ¿Cómo lo tomaron ellas? Sí, ellas por suerte las dos lo tomaron siempre con mucha naturalidad y de manera muy abierta, hablaron con todos sus pares, diciéndoles, ellos estaban en un colegio que tenían doble escolaridad y que almorzaban en el colegio, entonces había un montón de circunstancias que yo no podía cuidar, como por ejemplo que le pasaran un pan por encima, que se pusieran a tirar panes en un almuerzo, que lamentablemente es lo más normal del mundo, en cosas de chicos de primaria. Y bueno, para Carola significaba poder a veces quedarse sin comer porque la comida podía estar con contaminación cruzada. Había un montón de cuestiones que tener en cuenta para una enfermedad que para mí, te soy sincera, antes de conocerla era una pavada, era como una alergia, no era nada tan grave, y en los hechos no es tan grave. Requiere únicamente una dieta y no requiere de medicación ni nada por el estilo. Y por suerte mis dos hijas, ninguna de ellas es muy sintomática. Yo conozco gente que prueba algo que quiera estar hecho con trigo, pero que quizás tocó algo, por ejemplo con la avena no tiene gluten, pero como se procesa en nuestro país, en los hilos donde se procesa el trigo, pues está contaminada. Entonces hay gente que directamente prueba esa avena y ya empieza con cólicos, tiene diarreas, hasta gente que se desmaya, o sea, se siente muy mal. Mis hijas por suerte no son el caso. Las primeras vacaciones que tuvimos luego del diagnóstico fue toda una prueba, porque nos íbamos a uno de estos lugares donde vos no te encargas vos de la alimentación, donde la alimentación ya viene incluida. Y bueno, pobres, era todo un paraíso de comensales, de comida, todo para comer, todo para elegir, y ellas tenían como el menú muy, muy acotado. Y de vuelta, en una edad de primaria que para mí eso fue lo que a mí más me dolía, que en ese momento ya tuvieran que estar restringiéndose, y yo por más esfuerzo que hiciera como madre, no podía allanarles el camino para que ellas no se sintieran diferentes. Más allá de que, bueno, que tenían que aceptar su diferencia, que la aceptaron, se cuidan muchísimo desde el día 1 las dos, nunca las encontré haciendo trampa, la verdad es que en ese sentido las dos son más prolijas que yo te diría, porque yo hay un montón de cosas con las que con ellas a veces me animo a hacer, no trampa, digamos, no es que les doy trigo de comer, pero hay veces que, bueno, esto no tiene el logo, estamos de vacaciones en un país que no conocemos y bueno, dale, comelo, pero yo sé que no tiene trigo, leo los ingredientes y aunque no esté certificado, a veces trato de no volverme loca porque si no la verdad que claro, en un país que no está preparado para esto, más allá de toda la legislación que sí la hay, es para volverse locos. Y Mercedes, y esto, por ejemplo, es algo hereditario, genético. ¿Qué sabes de la enfermedad? ¿Cómo llega a tus hijas? Es una enfermedad autoinmune y como tal tiene mucha relación, está muy emparentada con otras enfermedades autoinmunes como por ejemplo la diabetes. Entonces hay mucha preponderancia genética, cuando tenés una enfermedad de ese tipo puedes llegar a desarrollar cualquiera de las otras. Sí es cierto que hay mucha carga genética y por eso toda la familia se tuvo que hacer el laboratorio. En nuestro caso, el único antecedente que teníamos era la diabetes, y este aquí que a los 3, 4 años después del diagnóstico de celiaquía, mi hija menor tuvo un debut diabético y arrancó con diabetes tipo 1, que es la diabetes que no tiene que ver con la alimentación, sino que es una cuestión genética. El páncreas deja de funcionar, las células que absorben la insulina, digamos, la glucosa de los alimentos necesaria para que los músculos puedan hacer toda su actividad y por ende requiere insulina de manera diaria para toda su comida. Insulino dependiente, claro. No, y yo
te soy sincera, de todas las cosas en la vida que me pueden llegar a pasar, que me las banco, que vengan, me pasa algo de la alimentación y me vuelvo loca porque no tengo idea de cocina, no me gusta, o sea, realmente sería una complicación. Y te escucho experta, obviamente experta en lo que es diagnóstico, en contarnos tan claramente lo que es la enfermedad y lo que significa. Y con la comida, ¿esto ya lo traías o te hiciste experta en la cocina No, no, yo era consecuencia de esto? yo te digo que era un cero porque más o menos cocinaba, a ver, mamá de 2 hijas, algún plato casero hacía, pero era muy No lo de la des, no, costa, Mercedes, no lo des por hecho, porque yo soy madre de 4 hijos y no caso, es mi caso. bueno, Pero pero bueno, algún alimento, algún plato cómodo que para hacer el paso siempre uno tiene. En mi casa sí. nunca, cuando yo era chica, nunca se compraba comida hecha, así que no tengo el hábito de salir por delivery, y Ujú. con este diagnóstico doble de la celiaquía y la diabetes, la verdad es que se anulaban las posibilidades por completo. En mi casa no hay comida rápida posible, no hay que vamos a comprar una pizza, que no tengo ganas de cocinar, pidamos empanadas, no, es todo casero, todo elaborado. Lo rápido es un bife con ensalada, que es un embole, la Ujú. verdad que es un embole. Mm. Frustración mía de que mis hijas no tuvieran opciones para compartir socialmente el alimento. Mis hijas ya adolescentes empiezan a salir, que se juntan a comer hamburguesas, que van a comer pizzas, que se juntan en la casa de cualquiera, siempre a Ujú. comer. Y entonces yo siempre preparando, elaborando, cocinando, entonces terminé siendo yo la preparadora oficial, y las meriendas de mis hijas es todo casero, y obviamente que los chicos prefieren lo casero a cualquier otra cosa. Y en las juntadas que yo salíamos a jugar hockey siempre llevaba lo que yo preparaba, y a todos les gustaba. Y de a poco en realidad, en parte por eso, porque le empecé a encontrar el gusto a la cocina, que la verdad es que nunca me había gustado, nunca me había llamado la atención, y encontrarme cocinando cosas sin gluten, la verdad que fue todo un desafío, porque los primeros 6 meses tiré y tiré todo lo que hacía, porque era todo incomible, todo duro, todo desabrido. La verdad que de verdad mis hijas te pueden dar testimonio de eso. El primer cumpleaños que tuve que hacerles a las dos, la verdad que era tristísimo. Yo creo que si conservan sus amigos, son los amigos de fierro que siguieron bancándolas, porque no había nada comible, no había nada rico en ese cumpleaños, pobres, porque no me salía nada. Y la verdad que prueba y error, y aceptando toda mi frustración y superándola, de a poco fui dando con un montón de recetas que me fueron gustando, y me fui sintiendo muy cómoda. La verdad que me empecé a sentir muy a gusto en la cocina, y muy a gusto también con la posibilidad de que ellas van a comer una pizza a un restaurante y llevan su pizza en un recipiente metálico, cosa de que se la pongan en el horno y comen lo mismo, pueden compartir lo mismo, y no tienen que estar todos sus amigos comiendo una pizza riquísima y ella un pollo con ensalada, que eso me parecía tristísimo. O va a comer a la casa de unos Ujú. amigos y listo, ella ya se lleva sus muffins para desayunar, y no tienen que estar la familia pensando en las galletas de arroz con un dulce que no esté abierto. Todas esas incomodidades que surgen cuando hay un celíaco en la mesa, eh, podían llegar a ser salvadas con esta posibilidad, y por eso arranqué, en principio ofreciéndolo entre mis conocidos, y la verdad que fue un boom. Yo preparo ahora cosas sin gluten para a pedido, por encargo, y también elaboro muchas cosas sin azúcar y bajas en carbohidratos para diabéticos, y hay mucho celíaco y no celíaco, y diabético y también no diabético, que elige comer sin gluten, que elige comer sin azúcar, y que elige comer sin harinas o sin lácteos, y por suerte estamos todo el tiempo probando con mi hija menor, que es la que tiene diabetes, que es la que más le gusta la cocina, siempre probando recetas nuevas que incluyan todas estas cosas, porque sufrimos, digamos, porque en carne propia sabemos lo que es estar limitado, sabemos lo que es que un alimento te haga mal, y que la industria alimentaria no lo reconozca, y las cosas envasadas, la verdad es que son tristes, más allá de que son una excelente opción para salir del paso, son feas. Si vos probás unas galletas envasadas, la verdad es que no te dan muchas ganas de seguir comprándolas. Y yo estoy mirando flordepan.glutenfree en Instagram y veo cosas ricas, dulces y saladas. De hecho que las probé, les cuento a ustedes que nos están escuchando. Pero la verdad que no me falta nada en lo que es todo lo que estoy mirando. Veo cosas como con chocolate, no sé si es chocolate, pero es impresionante. Desde brownies, desde panes, desde cosas dulces, sanguchitos. Por eso esto, decir, o sea, pueden comer lo que quieran, todo Es que la verdad es con que la productos idea, especiales, ¿es así? claro, la idea es esa, todo tiene que ser apto en la cocina. En mi casa ya ya no conozco la harina de trigo, no entra un paquete de harina de trigo en mi casa hace años, desde que fue el diagnóstico, ya no lo hubo más, porque no puedes cocinar en los mismos recipientes, por ejemplo, no podés usar los mismos batidores ni las mismas ollas, Ujú. entonces ya directamente no se elabora nada con trigo.
y todo lo que se prepara es apto y a la vez incursionamos en nuevas recetas, como te dije, de cosas sin azúcar. Ojo que atrás de todas estas fotos preciosas que vos podés ver en el feed, hay un montón que se tira, hay un montón que es incomible, hay un montón que sale mal y que seguimos intentándolo. Yo tengo el freezer colapsado de restos que han quedado de cosas que son invendibles, porque la verdad que cocinar sin azúcar en la repostería del azúcar te infla todo, le da brillo a las cosas, te da volumen a los panificados, y trabajar sin azúcar, la verdad que fue un camino mucho más difícil que el trabajar sin gluten para mí, en lo personal, pero bueno, era eso, o dejarla a mi hija comiendo una mandarina todo el día, porque no podía comer nada con azúcar. Y hay todo un mundo por descubrir, ¿no? Todavía. Por ejemplo, ahora para las fiestas hay también menú. ¿Qué comen las personas que Sí, tienen celiaquismo? lo mismo nada más que sin gluten, o sea, hay pan dulce sin gluten, hay budines sin gluten, hay galletas que se pueden hacer de jengibre sin gluten, todo se puede hacer sin gluten, sabiendo más o menos cambiar los ingredientes. Se le agrega la harina de arroz, en realidad se hace una premezcla con harina de arroz, con distintos almidones que van logrando distintas texturas en la masa, y se le agrega unas sustancias que reemplazan el gluten, pero que, bueno, no generan esta intolerancia en los celíacos, pero que logra aglutinar los secos, digamos, las harinas, para lograr algo que sea digno y que dé ganas de comerlo y que hasta sea sabroso. Y que encima, la verdad es que si vos empezás a comer sin gluten, te das cuenta que una vez que comes algo con gluten te queda sumamente pesado. Entonces, es como un camino de ida. Una vez que empezás a comer sin azúcar y sin gluten, con cosas ricas, ¿no? Con cosas elaboradas, te empiezas a sentir mucho mejor. Hay un montón de gente que no es celíaca, que no es diabética, que apuesta y que sigue eligiendo estos productos, esta manera de comer, porque la verdad es que te sentís mucho mejor una vez que sacás el gluten de tu vida. Es como cuando sacás la carne, que yo soy carnívora, no soy vegetariana, pero viste que sacás la carne y es como que te sentís mucho más liviano, que la digestión se hace todo mucho más rápido. Bueno, sin el gluten pasa exactamente lo mismo. Y ya es una nueva forma también para vos, ¿no? Sin tener el diagnóstico de celiaquismo o de diabetes, pero comiendo a la par con tu familia, de esta manera que lo sienten, o sea, que es mucho más sano y que ya lo incorporaste en tu forma también de alimentarte. Sí, tal cual, en casa comemos todo lo mismo. Nunca me gustó esa idea de estar comiendo nosotros una cosa y ellos otra. Entonces siempre se cocina una sola vez, se cocina lo mismo para todos. Los canelones son canelones sin gluten, las pastas son pastas sin gluten, y todo lo que se hace es sin gluten. Lo que no quita que por ahí salimos a comer afuera, y hay distintas variedades, distintos menús, y yo me pido otra cosa, digamos. También yo no sigo una dieta estricta, lo hago solamente por ellas y por integrar en la mesa una única comida, y que sea un compartido entre todos, que es a lo que yo aspiro, digamos, que ellas no sientan esa diferencia. La verdad que me encanta, Mercedes, gracias porque nos abriste, al menos a mí, que desde la curiosidad, ¿no? Que hago estos podcasts para ir conociendo distintas formas de vivir, distintas formas de vida y distintas herramientas, ¿no? Para el que le toca vivir esto, y nos diste todo, desde lo personal, que uno lo puede hacer, puede aprender y puede comer perfectamente igual que el resto, cosas riquísimas, pero obviamente con los ingredientes adecuados, y al que, si fuese a mí, que no iría por la cocina, tendría ahí flor de Una pan opción. como para pedirte a vos que también seas mi cocinera en la familia. Así que Tu guía culinaria. gracias, totalmente. Mer, algo que creas que falte de comunicar, decir desde tu experiencia, algún mensaje. Sí, me encantaría poder decir, yo cuando recibí el diagnóstico primero de celiaquía, sobre todo de mi primera hija, que fue la primera anomalía en la familia. Mis hijas siempre fueron sumamente sanas, yo siempre fui sana, nunca tuve ningún problema de salud, y la verdad que el primer diagnóstico de algo que no andaba bien en su intestino y que iba a ser de por vida, a mí me costó mucho superarlo. Después ya con la segunda hija, con el diagnóstico de celiaquía, ya era como que, bueno, una más, y era incluso hasta más fácil que tener que ir haciendo una diferencia. Y después me pasó algo parecido cuando a la menor le diagnosticaron la diabetes. Fue la verdad que un baldazo de agua fría, fue durísimo para mí tener que aceptar la realidad de que mi hija tuviera que vivir inyectándose insulina para poder hacer lo que quisiera. Fue muy costoso superar la situación, pero la verdad que una vez que uno se acostumbra, es como todo en la vida, lo puede llevar con total normalidad, casi haciendo una vida
casi normal, te diría, porque la verdad es que mi hija hoy no se priva de nada, juega hockey, viaja con sus amigas, hizo su viaje de egreso, las dos, la verdad que ningún problema. Entonces, que el primer diagnóstico no los asuste, que hay todo un mundo de posibilidades. Hoy, sobre todo, yo conozco gente que era celíaca hace 30 años atrás, y la verdad que la oferta era nula, era la nada misma. Así que hoy la realidad es otra, es apenas una incomodidad entre tantas otras, es como tener un culo gordo, qué sé yo, nada más. Hay que saber vivir con eso, adaptarse y meterle para adelante, no quedarse en el lamento boliviano, que es lo que yo siempre le digo a mis hijas, o sea, lástima nunca. Es afrontarlo, superarlo y ver a ver qué se puede hacer y cómo se vive con esto y para adelante. Así que ese es mi mensaje para el que esté pasando por una situación parecida. El diagnóstico siempre es duro, tenemos con la gente, con los padres de los hijos diabéticos, de los hijos que tienen diabetes, un grupo de WhatsApp, y cada vez que entra uno siempre el mensaje es el mismo, parece un panorama súper negro el diagnóstico, porque te cambia por completo toda la vida familiar, pero la verdad es que después se lleva con total normalidad, y la idea es que los chicos, sobre todo, que los menores, lo padezcan lo menos posible, que sientan la menor diferencia posible, y en eso estamos nosotros los adultos. Qué bueno, y dijiste de ese grupo de WhatsApp de padres con chicos que tienen diabetes, ¿eso cómo se nuclean? ¿El médico te hace el contacto? ¿Tienen alguna red social? Sí, generalmente siempre nos lo derivan los médicos que reciben a los pacientes. Ya casi todos nos conocen porque hemos hecho un montón de actividades con un grupo de padres que nos hemos movilizado bastante para conseguir, porque por ejemplo acá en la ciudad no hay un diabetólogo pediátrico, y por ende los controles o se hacen en Buenos Aires o te lo hace un diabetólogo de adultos, que no es lo mismo, la patología no es la misma, todo el desarrollo hormonal te desequilibra por completo ese asunto. Entonces sí o sí tiene que ser un diabetólogo pediátrico. Entonces, bueno, nos fuimos juntando, hemos hecho un montón de congresos, de charlas, de merienda junto con los chicos, para que los chicos aprendan a contar los carbohidratos. La insulina se inyecta al cuerpo en función de la cantidad de carbohidratos que se comen, en función de si estás menstruando o no, en función de si hiciste actividad física o no, en función del estado de ánimo. La verdad que las matemáticas no aplican para esa parte, y es todo un aprendizaje, y en ese grupo nos ayudamos mucho, pero muchísimo, entre todos, y nos mostramos distintas opciones. Yo conseguí esto en el súper, y helado sin azúcar. La verdad que también vivimos en el culo del mundo, y es difícil conseguir algunas cosas, y en ese grupo siempre, me quedé sin insulina, no tengo tiras, me llega el pedido dentro de una semana y necesito, listo, siempre estamos todos para darnos una mano. Ahí en Facebook pueden buscar Diabetes Comodoro, en el contacto para el que quiera agregarse. Genial, Mercedes, gracias. Me alegro, espero que sirva. Totalmente. Ella es Mercedes Coma, gracias. Y mi nombre es Sole Chorni, esto es La Vida de Hoy, son los podcasts originales de ADN Sur. Si les gusta, nos pueden seguir y nos encontramos la próxima semana. Chau, chau. Hoy es el momento ideal.